Bienvenidos a este tiempo especial, este tiempo de reflexión, un tiempo de reflexión. Hoy jueves, conocido también como Jueves Santo, vamos a tener ese tiempo especial de la búsqueda de la presencia del Señor y vamos a orar previo a tener este tiempo. Así que vamos a tener un tiempo de oración y hoy tenemos un invitado especial quien nos estará ayudando con la reflexión de hoy. Así que vamos a orar. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo, te damos gracias. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por la vida. Gracias por la oportunidad que tú nos das de disfrutar momentos como estos, momentos maravillosos, de conocer más de ti, profundizar en tu palabra y disfrutar, Señor, esa salvación, ese regalo maravilloso. Señor, este día lo hemos dedicado para ti, este tiempo lo hemos dedicado para ti y te pedimos que tú seas hablando a nuestras vidas, que tú seas trayendo ese mensaje de restauración y transformación integral de vida. Señor, y sobre todas las cosas, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y sabemos que tú nos hablas a nuestras vidas. Te honramos, te agradecemos y ponemos nuestra vida en tus manos y te agradecemos por la oportunidad que tenemos de disfrutar en compañía unos con otros a través de este medio de comunicación, a través de Zoom. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y estamos delante de tu presencia, mi Padre. En tu nombre. Amén y amén. Damos gracias a nuestro Dios y bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más a este tiempo de reflexión. Y voy a pedirle a mi hermano Bolívar Pantoja. Les presento un poquito Bolívar Pantoja. Lo conocí durante unos años atrás mientras trabajaba también en una iglesia. Ahí lo conocí y gracias a Dios poco a poco he ido viendo su evolución en el conocimiento de la palabra, en la búsqueda de la presencia del Señor, en su pasión, en su amor por esa relación con Dios Todopoderoso. Y hemos estado estudiando juntos algunos detalles y hoy es el que nos va a ayudar con esta reflexión, con este tiempo especial. Así que, mi querido Bolito, yo le voy a dar la pauta a usted, le voy a ver cómo es que se hace aquí. Ah, ya, le voy a hacer hospedador a usted, ¿sí? Pastor, buenas tardes, Muy bendiciones, buenas tardes, pastores, hermanos. bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, ahorita usted está como hospedador y el momento de finalizar la charla me vuelve a hacer para que de esa manera la grabación pueda quedar en la nube, ¿ya? Ok, pastor. Ok, ahorita estoy en sus manos y estamos en sus manos. Gracias, mi querido Bolito. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias, pastor Isaías. Oremos un minuto, por favor, para empezar con la reflexión que me toca darles hoy día. Mi Dios, mi Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias, mi Dios, por el privilegio que me das de traer una pequeña reflexión para mis hermanos. Gracias, Señor. Te pido que en esta tarde me guíes con tu espíritu, que este mensaje, Señor, sea palabra traída por ti, que me uses, mi Dios, que solo sea un instrumento tuyo, Padre bueno. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad y bendice las vidas de mis hermanos. Te oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy me toca hablarles acerca de la vida del Mesías y su ejemplo para nosotros. ¿Sí? Para esto estaba analizando, ¿no? Y bueno, siempre me gusta que Dios me dé el mensaje o así sea una pequeña reflexión, me gusta que Dios me hable. Vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en Juan 14:6.
Si alguien tiene ya el versículo, me ayuda con la lectura, por favor. Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, amén. Bueno, en este versículo, ¿no? Podemos encontrar lo que Jesús, el mensaje que Él nos dejó claro. No podemos llegar al Padre si no es a través de Él. ¿Sí? Y en estos momentos de reflexión, en estos tiempos que tenemos de Semana Santa, cuando recordamos la Pascua que Jesús mismo nos enseñó, que la Pascua que compartió con sus discípulos y que nos mandó que la hagamos siempre en memoria suya, recordamos el ejemplo que Él fue para nuestras vidas. ¿Sí? Jesús a lo largo de su ministerio nos mostró un ejemplo de cómo debemos vivir, en santidad, disfrutando de los mandamientos y en comunión con nuestro Padre Creador. Nos dice en su palabra que Él es el camino. Únicamente Jesús es capaz de proveer el acceso a Dios, porque solo Él pagó el castigo de nuestros pecados. Él se sacrificó por cada uno de nosotros y por eso Él tiene todo el derecho de decir que Él es el camino. Él es la verdad. Podemos encontrar en su palabra muchos versículos que nos confirman que Él es la verdad. Nadie o cualquiera que quiera afirmar cosa contraria no lo va a poder hacer. Él es la vida y solo en Él está la vida. Por eso puede dar vida eterna a todos los que creen en Él y el único camino de salvación. Nadie viene al Padre sino solo por Él. Para recordar y aprender un poquito más acerca de la vida de nuestro Mesías, de Yeshua, para poder estudiar un poquito más su vida, lo hacemos dividiéndole en etapas que Él vivió. Lo vamos a hacer en 5 etapas. La primera etapa, su infancia, cuando Jesús era pequeño, aunque tenemos muy pocos relatos en el Nuevo Testamento, en esto podemos encontrarlo en Mateo y en Lucas, que nos hablan de la infancia de Jesús. Luego tenemos los 3 años de ministerio que él tuvo, el año de preparación, año de popularidad y año de pasión. Cada uno de estos años no son exactamente 12 meses, pero se los menciona de esta forma para indicar y tener una referencia de que fue aproximadamente un año. ¿Sí? Y por último tenemos la vida resucitada de Jesús. Vamos a empezar por la infancia. En lo que nosotros encontramos en la Biblia, vamos a leer Lucas capítulo 2. Busquemos en nuestras Biblias el capítulo 2, versículos 46 y 47. Y de igual manera, quien encuentre, le pido que nos ayude con la lectura. Lucas 2:47 era, hermano. 46 y 47. Ok, dice la palabra del Señor. Y aconteció que 3 días después se le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén, muchas gracias. Podemos notar, ¿no?, que él fue hallado en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Sí? Recordemos, los doctores eran maestros, conocedores de la ley mosaica. Entonces, muchos de ellos también se sorprendían al ver el tipo de preguntas que Jesús tenía en su infancia, ¿no? Estamos hablando de que él tenía aproximadamente 12 años. Sí, estaba próximo a pasar a la adultez, de acuerdo a la costumbre judía o a la tradición judía. A los 13 años ellos pasan a ser adultos. Entonces, él estaba todavía en su infancia, casi adolescencia, y estaba sentado ahí frente a todos los doctores de la ley. Las escrituras nos muestran que él estaba oyéndoles y preguntándoles. ¿Sí? Jesús tenía interés por conocer más acerca de su Padre. Y aquí quiero preguntarles a cada uno de nosotros, cuando nos acercamos a Cristo, cuando fuimos por primera vez a un templo, ¿qué es lo que más anhelábamos cada uno de nosotros? ¿Alguien me puede
ayudar con esa respuesta? ¿Alguien recuerda cómo fue ese momento? ¿Alguien se acuerda de su primer acercamiento al templo? ¿Alguien puede traer a la memoria eso? De cómo era su sentir, cómo era su anhelo de conocer más de Dios. ¿Alguien quiere participar, hermanos? ¿Alguien quiere compartirnos ese recuerdo? Buenas tardes con todos. Bueno, no sé si aplica mucho en mi caso. Yo no crecí en un hogar cristiano, por así decirlo, entonces cuando yo conocí al Señor, a mí me llevaron hasta cierto punto medio obligada a la iglesia, entonces yo era como que muy escéptica. Y recuerdo mucho que el pastor siempre me preguntaba, siempre me decía, ¿ya aceptaste a Jesús? ¿Ya aceptaste a Jesús? Y yo muy rebelde, no, así, no, todavía no, todavía no. Y bueno, ese fue mi primer acercamiento. Sin embargo, cuando ya conocí al Señor, comprendí realmente quién era Jesús. Realmente el ir a la iglesia era un gozo, ¿no? Incluso ahora, incluso aún en la distancia, el estar congregados, el participar, ser parte de, estar en el templo, es un anhelo muy bonito. Siempre llena de gozo en muchas ocasiones, creo que principalmente cuando hay fiesta, ¿no? En la iglesia. Entonces siempre es muy bonito esa parte. Personalmente amo mucho el tema de congregarme, antes no lo hacía, iba obligada, sin embargo ahora lo amo mucho. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Sí, no. En nuestro caso, o en la mayoría de casos, siempre tenemos ese anhelo de estar ahí. Se fue el audio y el internet. No sé si es por la lluvia. Que se colgó. A veces los domingos nos eran muy cortos de tiempo. Se acababa el culto y queríamos seguir o queríamos esperarle al pastor, preguntarle ciertas dudas. Y ese anhelo teníamos todos, ¿verdad? O lo seguimos manteniendo. Esto nos muestra a Jesús con su ejemplo de que él estaba ahí con esa curiosidad de aprender de su Padre cuando recién aceptamos a Cristo, ¿sí? Entonces podemos nosotros también experimentar en parte, en una pequeña parte, lo que de pronto Jesús sentía en ese momento. Dice la Escritura, y Jesús crecía con sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Durante los años que Jesús vivió en obediencia a José y María, creció continuamente en sabiduría. Esa sabiduría que Jesús iba obteniendo, que iba creciendo, era intelecto y santidad práctica. También crecía en estatura, ¿sí? en su estatura física. Pero lo más importante, dice que era gracia para con Dios, o sea, tenía una cercanía espiritual con su Padre y también con los hombres, respeto social hacia los demás. En nuestros casos, de igual manera vamos creciendo, ¿verdad? Va pasando el tiempo, nos vamos conociendo más de nuestro Creador, vamos acercándonos más a esa relación que tenemos con nuestro Dios. Entonces, vamos creciendo en gracia con Dios y también hacia el resto de los hombres. Empezamos a tener mayor respeto, empezamos a dejar nuestra forma de vivir antes de conocer de Cristo. Antes éramos enojados, peleábamos por todo de pronto y vivíamos de esta forma, ¿sí? Pero cuando empezamos a conocer a nuestro Dios, empezamos a cambiar nuestra vida. Empezamos o sabemos ya que no debemos actuar de esa forma. Estamos creciendo en gracia con Dios y con los hombres. La sabiduría de Dios ya era notable siendo aún un niño, y los rabís se maravillaban de su inteligencia. Cuando él tenía 12 años, fue cuando estaba en el templo. Imaginen el progreso que debió tener cuando él llegó a su adultez, cuando él empezó a predicar a los demás. Jesús a través de su infancia nos muestra cómo debe ser nuestro interés por conocer de nuestro Padre, por crecer en sabiduría, en gracia con Dios y con los hombres. Ese es el primer punto que podemos sacar acerca de la infancia de Jesús como
como nuestro Mesías. Luego tenemos el año de preparación de Jesús. Una vez que él alcanzó aproximadamente la edad de 30 años, ¿sí?, él ya empezó a sentir interés por lo que predicaba Juan el Bautista. Acordémonos un poquito, Jesús vivía en la ciudad de Nazaret. Esto está al norte de la provincia de Judea. Y Juan el Bautista, él predicaba en el río Jordán, cerca de la provincia de Judea y de Perea. Entonces, durante este año Jesús empieza a aprender de lo que Juan predicaba. Sí, él pasó mucho tiempo de su preparación acompañando a Juan el Bautista junto al río Jordán en las provincias de Judea y Perea, donde pasó la mayor parte de este tiempo, preparándose para su ministerio. Jesús, luego de que fue bautizado, es llevado al desierto. ¿Sí? Aquí empieza el año de preparación para Jesús, porque es primero bautizado por Juan el Bautista y posteriormente vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. Mateo 4, 1 y 2, ¿cierto? Sí. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Gracias por la lectura. Mateo y Lucas mencionan que Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto en ayuno, ¿sí? Es decir, sin probar bocado. El número 40, como nos ha enseñado nuestro pastor Isaías, en hebreo quiere decir, tiene un significado. Este es toda una vida o toda una generación. Acordémonos la referencia de 40, cuando pasó el pueblo de Israel 40 años en el desierto, los 40 días del diluvio, 40 días Jesús en el desierto. Sí, entonces nos están dando nos están enseñando eso. Habla de toda una vida. Esto nos muestra cómo Jesús fue tentado toda su vida en todo ámbito. Y aquí podemos, en este pasaje acerca de la tentación de Jesús, vamos a encontrar 3 áreas en las que él fue tentado. En los versos 3 y 4 vamos a ver cómo es tentado a convertir las piedras en pan. ¿Sí? Aquí es tentada su área física. ¿Algún hermano que me ayude con la lectura, por favor? Mateo 4, versículos 3 y 4. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Muchas gracias. Aquí podemos notarnos cómo Jesús pasa 40 días y 40 noches. Las piedras que estaban alrededor de él de pronto parecían pan. De pronto habían piedras en forma y en tamaño similar a un pan, y en el color incluso. El hecho de que Jesús no utilizara su poder divino para convertir estas piedras en pan, nos muestra que él se enfrentó a Satanás como un verdadero hombre. ¿Sí? Él aquí no utiliza su deidad. Podemos ver él cómo se identifica con cada uno de nosotros, mostrándose de igual a igual, en el ser un hombre, una persona de carne y hueso, de que puede llegar a tener tentación. Sin embargo, él nos muestra cómo él resiste esa tentación. Así como Jesús fue tentado, nosotros como hijos también vamos a ser tentados toda nuestra vida, en nuestra área física, en nuestra área emocional y en nuestra área espiritual. El texto sugiere que el Espíritu que llevó a Jesús al desierto le ordenó que él tuviera ayuno. Para Jesús, romper el ayuno antes de tiempo habría sido una desobediencia que impediría que Jesús cumpliera toda la justicia. Jesús se propuso concluir el ayuno cuando la prueba terminara y no antes. Y Dios señalaría el final y proveería la comida necesaria para Jesús, que lo vamos a ver en el versículo 11,
cuando dice que al finalizar el ayuno los ángeles fueron y sirvieron a Jesús. El verbo servir que utiliza este versículo menciona que era como camareros, ¿sí? Como hace referencia a un camarero que está sirviendo los platos a otra persona, le está atendiendo. Y sugiere que los ángeles alimentaron a Jesús. Durante sus peregrinajes en el desierto, Israel no confió en Dios, en que Dios le proveería comida y agua. ¿Sí? Acordémonos muchas veces cómo en el desierto el pueblo de Israel renegó de estar ahí. Renegaban o anhelaban la sopa de cebollas, renegaban de que tenían hambre, renegaban de que aún Dios proveyéndoles el maná, renegaban de tener pan. Ellos pedían carne, pedían otro tipo de alimentos, ¿sí? Jesús tenía una confianza inquebrantable en el cuidado divino de Dios. Y a veces muchos de nosotros nos falta esa parte, confiar en que Dios va, a pesar de la situación difícil que estemos pasando, Él nos va a proveer o nos va a ayudar a salir de esa situación. El versículo nos dice que toda palabra que sale de la boca de Dios, en el versículo 4 nos dice, ¿verdad? Jesús le respondió a Satanás diciéndole, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos muestra que las palabras de Dios no son vanas y que deben recibirse como mandatos. En Deuteronomio 8, versículos del 1 al 6, podemos encontrar esa parte. Si gustan, anoten el versículo para que lo revisen posteriormente. Acentúa la necesidad de obedecer sus mandamientos. En el versículo en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1, también encontramos esta parte. ¿Sí? Dios nos enseña que el ser humano vive cuando es atacado, y en Deuteronomio 8:3 dice que la humanidad vive de lo que sale de la boca de Dios. Es decir, que nosotros podemos vivir no solo del alimento diario, sino que es para nuestro ser interior, para nuestro espíritu también necesaria la palabra de Dios. Porque si no estamos con Dios, morimos espiritualmente. Por tanto, el texto que Jesús citó enseña que obedecer a Dios es más importante que alimentarse bien. A Israel le costó aprender esta verdad. En cambio, Jesús tenía hambre de justicia más que de pan y sed de obediencia más que de agua. Luego instó a sus discípulos a que también esta fuera su prioridad, como lo vemos en Mateo 5:6. Leamos qué nos dice Mateo 5:6. ¿Algún hermano? Buenas noches. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Entonces aquí podemos ver cómo Jesús superó su tentación física. Y no solo eso, nos muestra también cómo nosotros podemos hacerlo. Y nos motiva, nos enseña a seguir eso que Él enseñó ya a sus discípulos, ¿sí? A que nosotros no solo tengamos, como dice el versículo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el área emocional, en los versículos del 5 al 7, veamos qué pasó en esta tentación. Un hermano que nos ayude con la lectura. Mateo 4, 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús. Amén. Hasta ahí, mi hermana. Listo, mi hermana. Amén. Entonces aquí podemos ver también cómo nuevamente Satanás intenta tentar a Jesús. Sí, en este caso ya lo intenta tentar, valga la redundancia, en el área emocional, tentándole a lanzarse del pináculo del templo. Satanás está citando un salmo, el Salmo 9, 11, 12. ¿Sí? Para que lo lean posteriormente, anótenlo. Lo cita fuera de contexto, tratando de convencer a Jesús
de que el Padre lo protegería de manera sobrenatural, incluso si jugaba con su vida. De igual manera, Jesús respondió citando Deuteronomio 6:16, que recuerda los días cuando Israel, enojado y sediento, dudó de la presencia de Dios, hasta que Él milagrosamente hizo brotar agua de una roca. Y aquí quiero preguntarles, ¿cómo están nuestras emociones? ¿O cómo actuamos cuando estamos en momentos difíciles? ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Nos traicionan acaso o nos ayudan más bien a superar las tentaciones? ¿Quién nos quiere compartir si es que ha experimentado en algún momento momentos difíciles? ¿Alguien tal vez? Buenas noches, hermanos. Buenas noches. En realidad, Se cortó el audio. ahí mi hermano. Ahí, ¿sí? ahí la escuchamos. En momentos difíciles, yo creo que las emociones nos traicionan demasiado. Hay un juego de situaciones, de estados de ánimo, pero realmente puedo dar como un testimonio tal vez, que al aferrarme cada día, cada instante en el Señor, me ha sostenido y me ha levantado de situaciones muy complicadas. Y realmente, mis hermanos, que uno piensa que no va a pasar, que la situación que pasamos es la peor, que todo está contra nosotros, que nada tiene sentido. Bueno, es una cantidad de cosas que se nos va presentando, y saben que no viene una, a veces vienen muchas cosas al tiempo, y si nuestra vida no está en la constante búsqueda del Señor, del Eterno, fracasaríamos. Amén. Muchas gracias. Eso, mi hermano. Muchas gracias, mi hermana. Sí, así nuestras emociones nos juegan o bien en contra o bien a favor. El pueblo de Israel en esa ocasión tentó a Jehová diciéndole, ¿está pues Dios entre nosotros o no? En Éxodo 17:7. Nuestras emociones y nuestra área emocional juega mucho cuando debemos confiar en nuestro Dios. En este caso, Jesús confió y fue positiva su respuesta y su reacción. Él no dudó en ningún momento acerca de que Dios lo sacaría de cualquier situación difícil. Él estaba pasando ya 40 días, 40 noches en el desierto sin comer nada, sin beber nada. De pronto su cuerpo estaba ya débil. Satanás empieza a tentarle. Pero a pesar de todo, él nunca se dejó vencer por la tentación de Satanás. A diferencia de cada uno de nosotros que cuando estamos tristes, cuando estamos con un estado de ánimo bajo, empezamos a dudar, nuestra fe empieza a flaquear. Nuestras emociones juegan en contra nuestra. Pero debemos aprender aquí de nuestro Jesús, de nuestro Mesías, de que debemos mantenernos fuertes hasta el final. Si Jesús hubiera sucumbido a la tentación de Satanás, habría demostrado que su fe era frágil y que dependía de la acción milagrosa de Dios. Saltar desde el pináculo del templo pondría a prueba a Dios al forzarlo a hacer un milagro. Cuando estamos en angustia, nuestras emociones nos hacen actuar así y queremos tentar a Dios o lo retamos incluso a hacer lo que con nuestras peticiones o como en ese caso el pueblo de Israel. Le dicen, ¿no está pues Dios entre nosotros o no? Lo retamos al Señor de esta forma. Lo mismo que Satanás hizo con Jesús y queremos ver respuestas inmediatas a nuestras necesidades o angustias. ¿Cómo están estas emociones en cada uno de nosotros? O si hemos pasado por momentos difíciles, en algunas ocasiones, ¿no? A veces estamos con un estado de ánimo muy arriba
nos sentimos victoriosos, incluso luego de ver milagros del Señor. Me pasó en una ocasión que vi un milagro de Dios, estaba predicándole a una persona acerca de Él, de lo maravilloso que era en mi vida, y al día siguiente me sentía solo, me sentía abandonado. O sea, nuestro estado de ánimo juega bastante con nosotros. Y esto nos pasa, no solo lo he vivido yo, lo podemos encontrar en las Escrituras. El profeta Elías, el rey David, muchos personajes de la Biblia, que luego de tener victorias junto al Señor, al otro momento están con su estado de ánimo flaqueando, con su fe los tiene abajo, ¿sí? En este caso, Jesús nos muestra que sí podemos vencer, que sí podemos mantenernos arriba, victoriosos, aún con nuestro estado de ánimo bajo. Una vez más, Jesús supo qué contestar a Satanás y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Si queremos tener éxito en vencer la tentación, debemos hacer lo mismo. Usar la palabra que Dios nos da, que Dios pone a nuestro alcance, como nuestra arma ofensiva. Eso significa que debemos pasar tiempo leyendo y estudiando las Escrituras. Ningún soldado sale al campo de batalla sin su arma. Pero muchos creyentes a veces hacen lo contrario. Ignoran la Biblia y los principios que ésta nos enseña. Entonces, mis hermanos, la próxima vez que nos sintamos tentados a dudar, que nuestra fe esté flaqueando, tenemos a nuestro Jesús como ejemplo. Tenemos el ejemplo que Él, de todo lo que Él hizo, no solo la tentación en el desierto, sino que como su palabra nos muestra, Él fue tentado todo el tiempo desde el inicio, hasta el fin de sus días, aquí en la tierra. La tercera área es el área espiritual. Jesús fue tentado a buscar poder sin Dios. Esto lo encontramos en los versículos 8, 9 y 10. Ayúdenme con la lectura. ¿Alguien tiene Mateo 4, versículos 8, 9 y 10? Amén. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Sí, una vez más, Satanás intenta tentar a Jesús. En este caso, ya en el área espiritual. Le está ofreciendo los reinos de la tierra. Jesús respondió nuevamente a Satanás citando Deuteronomio 6:14 y 10:20, para que lo anoten y lo revisen posteriormente. Si Jesús lo hubiera adorado para obtener poder terrenal, habría mostrado que valoraba más la creación que al Creador y los reinos de la tierra más que el reino de Dios. Muchas veces adoramos más nuestras posesiones o logros o los deleites que el mundo nos ofrece que a nuestro propio Creador. A veces caemos en esos errores. A veces adoramos la comodidad que tenemos, de pronto el trabajo que tenemos, los amigos, y buscamos de pronto más de ellos que de la presencia de nuestro Señor. Siempre vamos a estar tentados, mis hermanos. Siempre vamos a estar tentados a cualquier tipo de deleite del mundo. Satanás quiere que nosotros nos alejemos del Señor espiritualmente. Por eso Él nos tienta de esta forma. Siempre seremos tentados en el área espiritual. Pero Jesús una vez más salió victorioso. Jesús insistió que solo Dios es digno de adoración. Dios es digno de confianza. Cuando permite que suframos, la fe verdadera reconoce esto y persevera en tiempos de dificultad. Cuando Jesús sufrió en la cruz, los que lo atormentaban utilizaron argumentos similares a los del diablo. Si eres hijos de Dios, desciende de la cruz. Citaron también Salmos 22:8 para argumentar que si Dios realmente lo amaba, lo rescataría librando a Jesús de una caída mortal si era en verdad su hijo. Mis hermanos, en el año en que Jesús pasó preparándose
no fue fácil para él. Sin embargo, él confiaba plenamente en su Padre. Y eso él nos muestra a través de la tentación que podemos encontrar en nuestra Biblia. ¿Cómo podemos superarla? Y aquí hay algo claro que nos muestra él. Él pudo superarlo fácilmente con el conocimiento de la Escritura. Por eso él cuando le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la tercera tentación también le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Por eso cuando estemos tentados, mis hermanos, nuestra mejor arma va a ser la palabra de Dios. Debemos siempre buscar de su palabra, siempre estar leyendo, instruyéndonos. Y de esa forma, cuando pasemos momentos difíciles, vamos a poder, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando pasamos momentos difíciles, viene a nuestra mente y nos recuerda versículos que necesitamos en ese momento. Luego de que Jesús sale del desierto, pasa su año de preparación, viene su año de popularidad. Y este año o este tiempo que Jesús pasó en la tierra es un año lindo, ya que él hacía milagros, la gente lo seguía, las multitudes. Tenemos la alimentación de los 5,000, tenemos que Jesús sana a leprosos, sana a la mujer con flujo, sana a un paralítico, sana a un lunático. Y él hacía muchos prodigios, muchos milagros. Este año Jesús lo pasa junto al mar de Galilea. Este año se caracteriza por la popularidad que él iba alcanzando, predicando acerca del reino de los cielos. Pero vamos a tomar en cuenta el milagro de la alimentación de los 5,000. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 14:20. Les leo este milagro. Bueno, resumiendo el milagro, ¿no? Acordémonos que estaban Jesús junto al mar de Galilea y estaba con una multitud cerca de 5,000 personas. Esto eran únicamente varones, más todos los niños y todas las mujeres que estaban juntamente con sus maridos, ¿sí? Y ya la tarde se estaba acabando, iba a ser ya de noche. Y los discípulos le decían que mande al pueblo ya a sus casas, que vayan a sus casas para que puedan comer, descansar. Sin embargo, dice el versículo que Jesús sintió compasión de la multitud y mandó a dar de comer a todos los que estaban ahí. Sin embargo, como sabemos, los discípulos no tenían muchos recursos para comprar comida para todos y proveerles el alimento necesario para ese momento. Y también nadie llevaba comida más que un niño llevó únicamente panes y peces. Este milagro se narra en los 4 evangelios. Comieron todos y se saciaron, nos dice la escritura. Fue un verdadero milagro. Unos pocos peces y panecillos divididos entre la multitud, y todos comieron hasta quedar saciados de alimento, y se alimentaron 5,000 sin contar mujeres ni niños, siendo un milagro asombroso donde Jesús mostró su bondad y preocupación por proveer alimento a quienes lo seguían. Su poder se manifestó en todo su esplendor, donde nosotros somos o hemos podido ver a través del tiempo este maravilloso milagro de que Él sustentó a más de 5,000 personas. Y a veces no hace falta estar reunidos 5,000 personas. Hemos podido experimentar en grupos cuando a veces llega alguien más o estamos haciendo alguna obra para el Señor y parece que fuera a faltar la comida, pero podemos ver cómo se multiplica el pan de Dios. Entonces podemos ver cómo Jesús se preocupa por proveer de alimento a quienes lo seguían. Su poder se manifestó en todo su esplendor, donde mostró la preocupación por las almas de estas personas, no solo por alimentarlas de un pan físico, sino también de un pan espiritual. Este milagro muestra que debemos confiar en el Padre, que Él nos proveerá siempre. Jesús nos enseña
cómo Dios está con nosotros, nos provee y nos cuida. Él nos mostró compasión por esa multitud. Y es lo que nosotros debemos hacer en esta ocasión. Y debemos tomar este ejemplo de Jesús. Cuando vemos a alguien necesitado, debemos proveerle, darle de comer, darle de vestir, darle de beber, como nos manda su palabra. Él siempre será nuestro pastor y ha prometido no dejarnos en ningún momento. En este año de popularidad podemos encontrar muchos milagros que él hizo a través de la región de Galilea, que era donde estaba él en ese tiempo. ¿Sí? Por eso las multitudes lo adoraban, lo seguían, y él era popular, era conocido en todos los rincones de esta provincia. Pero luego de esto viene ya la parte dura, podríamos así decirlo. Viene el último año del ministerio de Jesús, llamado el año de pasión. En este año Jesús empieza a sentir la persecución y también nos enseña a que nunca debemos renegar de la persecución que tendremos. Nosotros como hijos de Dios siempre vamos a sentir persecución, siempre vamos a tener a personas que nos ataquen, incluso nuestros propios familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, jefes. Todos alrededor nuestro van a criticarnos, todos nos van a perseguir. El relato vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 26, versículos 36 al 46. Bueno, un día antes de que Jesús fuera a ser crucificado, él tuvo la Pascua con sus discípulos. ¿Sí? Y una vez terminada la Pascua, una vez que tuvieron la cena con el Señor, Jesús se retiró al monte de Getsemaní a orar. Acordémonos un poquito, él estaba consciente de que la hora se acercaba, de que ya iba a ser entregado incluso en esa misma noche. No tenía que esperar al siguiente día ni siquiera, sino que esa noche ya iba a ser traicionado por Judas e iba a ser entregado a los militares. Entonces, él estando en ese momento como hombre, acordémonos que siempre que Jesús estuvo aquí en la tierra, él fue como hombre, como cada uno de nosotros. Pudo sentir miedos, pudo sentir angustias, pudo sentir todo lo que nosotros experimentamos. Por eso él se identifica con cada uno de nosotros como hombre. Y él vivió cada uno de estos momentos para luego poder entendernos y ayudarnos a través de su sacrificio. Cuando la hora de ser crucificado de Jesús se acercaba, él se dirige a Jerusalén, entrando triunfantemente, y todos gritaban, Hosana al Hijo de David, luego de ver todos los milagros que él realizó, ¿sí? Jesús sabía que su hora estaba ya cerca, como les dije, estaba ya en la noche última antes de ser entregado. Y él decide llevarse a 3 de sus discípulos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, para que estuvieran con él, acompañándole y para que estuvieran orando al lado de él. A pesar de su sufrimiento físico y emocional, esto le hizo a él ponerse triste, especialmente por la separación de su padre por llevar los pecados del mundo. Jesús estaba experimentando ese momento complicado, ya que se acercaba la hora y como se sentía muy triste, ¿no? Vamos a ver en el versículo 39, quiero que me ayuden con la lectura. Versículo 39 del capítulo 26. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Muchas gracias, pastor. ¿Sí? Podemos ver cómo Jesús oraba y le pedía a Dios que si en lo posible fuera que pasara esa copa que
que por él quisiera que así sea. Pero también le dice, no, que se haga la voluntad del Padre. Y aquí nos enseña que a pesar de los momentos difíciles, a pesar de la carga que podamos tener y que seamos perseguidos por causa de Jesús, no debemos renegar. Nosotros debemos ser como Jesús. ¿Sí? A veces sentimos miedo, sentimos presión, sentimos angustias, pero postrémonos ante Dios en oración y que sea la voluntad de Él. En el Antiguo Testamento, la copa a menudo representaba la ira y el juicio divino de Dios. La copa que Jesús enfrentó fue la ira de Dios contra el pecado. Con la palabra, si es posible, pase de mí esta copa, Jesús pidió a su Padre que le permitiera obtener el perdón por cualquier otro medio que no fuera su muerte sacrificial. Jesús sabía que Dios podía impedir que cayera en manos de los judíos y los verdugos romanos, pero no quería renunciar al plan del Padre para la salvación de su pueblo. Jesús, a pesar de que podía pasar este momento difícil, decidió sacrificarse por cada uno de nosotros. Decidió sacrificarse por todos nuestros pecados. En el versículo 42, les leo. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La segunda petición de Jesús en Getsemaní supone que su muerte sacrificial era necesaria. En el Antiguo Testamento, Dios ya había predicho la muerte de Jesús. La Escritura, por ser la palabra de Dios, tenía que cumplirse. Esta segunda petición es similar al modelo de oración de Mateo 6, versículos del 9 al 13, donde llama a Dios Padre y añade, hágase tu voluntad. Isaías llamó al Mesías venidero, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3 dice, y en el huerto nos dice, no, varón de dolores experimentado en quebranto. Y Jesús en el huerto de Getsemaní experimentó un dolor que jamás había conocido. Verdaderamente Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15 nos menciona que Él tiene nuestro dolor y nuestras aflicciones, razón por la cual Él es nuestro Salvador. Y aquí Jesús, como podemos recordar, Él cuando fue ya capturado por los romanos, por los militares romanos, posteriormente fue insultado, fue apedreado, fue golpeado, todo por nuestros pecados. Y Él nunca dijo una palabra de protesta, ni siquiera de protesta. ¿Sí? Y yo les pregunto, para que reflexionemos un poquito, ¿cómo nos sentiríamos sabiendo que vamos a ser llevados a una pena de muerte? ¿Sí? Que hoy día, por ejemplo, nos sentencian que mañana nos van a matar con una de las tantas formas que hay, y que somos inocentes. ¿Qué es lo primero que haríamos? De pronto protestaríamos, de pronto diríamos, no, yo no soy culpable y yo no cometí ningún crimen, yo soy inocente. Lo primero que haríamos es protestar, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver que Jesús nunca renegó ni protestó de lo que le venía. Para nuestra vida, la palabra de Dios nos muestra cómo su Hijo Jesucristo fue obediente hasta muerte de cruz, por amor a cada uno de nosotros, tan santo sin culpa, que a pesar de sus temores, obedeció porque así debe ser. Debemos tener claro y debemos ser siempre obedientes, a pesar de todo. A pesar de la persecución, de los temores, debemos siempre confiar plenamente en nuestro Dios, en todo momento. Jesús nunca dudó de su Padre, nunca se apartó de lo que Él debía hacer. Y esto nos enseña que nosotros debemos ser igual que Jesús. Debemos seguir nuestro propósito, debemos seguir enseñando a otros acerca de nuestro Dios, de nuestro Mesías, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Esta es la reflexión que traigo hoy día, Pastor Isaías. Con esto termina mi reflexión. Le paso la posta.
la posta. Muchísimas gracias, mi querido Bolito. Muy lindo poder ir entendiendo lo que hizo el Mesías durante todo su proceso. Y hemos visto cómo desde la niñez, cómo a partir desde la niñez ya hay desafíos muy importantes en nuestra vida o para nuestra vida. Es decir, crecía en sabiduría y conocimiento. Y muy buena pregunta. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Estamos creciendo en sabiduría y conocimiento de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Fue tentado en 3 áreas, pero toda su vida, 40, que hace referencia a toda una vida, una generación. Pero eso nos muestra que desde que nació hasta cuando murió el Mesías, fue tentado en 3 áreas muy puntuales. La área física, la área emocional y esa área espiritual. Oiga, usted y yo no nos vamos a librar. Durante toda nuestra vida seremos tentados. Por eso la oración de Jesús en Mateo capítulo 6 va a decir o nos va a plantear directamente que y no permitas que nos deslicemos a la tentación y pequemos contra Dios. Entonces, miren lo importante en ese proceso, en los milagros, en esos milagros tan especiales de parte de Dios. Y qué milagro más grande que usted y yo tenemos hoy, la vida. Y eso es lo mejor. Estamos aquí unidos para juntos escuchar la voz de Dios. Eso ya es un milagro. Pero algo muy importante, y gracias, Bolito, por plantearnos desde ese punto, es que vamos a ser confrontados, vamos a pasar procesos de persecución, procesos de sufrimiento, vamos a vivir momentos difíciles en nuestra vida, pero ánimo, como dice el texto de Juan, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Y qué lindo, qué hermoso saber que en él nosotros podemos salir triunfantes. Qué hermoso. Gracias, mi querido Bolito. Gracias, mi querido Bolívar, por todo este análisis amplio y panorámico que hemos hecho de la vida del Mesías. No se olvide, el día de mañana vamos a estar hablando sobre la muerte, la crucifixión y muerte del Mesías prometido. Igual a la misma hora, 6:30, vamos a estar reuniéndonos, 1 horita, vamos a estar trabajando propiamente sobre la crucifixión y la muerte del Mesías. Vamos a orar. Vamos a dedicar este tiempo basado en lo que hemos escuchado, basado en lo que hemos oído, y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en nuestras vidas. Y voy a pedirle a mi querido pastor Edison que por favor nos dirija en oración para dar por finalizado este tiempo especial de análisis y reflexión de la vida del Mesías como ejemplo para nosotros. Una vez más, gracias, mi querido Bolito. Oremos en esta noche, mis queridos hermanos. Gracias, querido hermano Bolívar, por compartirnos estas preciosas verdades, desafíos para nuestra vida. Señor, en esta hora, a la luz de tu palabra, como dice ella misma, que aunque fue hijo, tuvo que aprender la obediencia. La obediencia es un aprendizaje, es una continua dependencia y confianza en ti, en tus promesas y en tus preciosas palabras. Señor, no somos dueños del futuro. No sabemos, oh Dios, lo que nos depara en 1 hora, en 24 horas o el día de mañana. Sin embargo, sabemos que pasaremos momentos difíciles, que vendrán pruebas, vendrán momentos en los cuales tendremos simplemente 2 alternativas: o alejarnos de ti o acercarnos más a ti. Permite que a la luz de tu palabra, a la luz del ejemplo tuyo, a la luz de una vida desde sus inicios, podamos aprender a acercarnos a ti, podamos aprender a depender más de ti, Señor. Gracias por las preciosas lecciones que nos deja el desierto, que nos deja el pueblo de Israel, en esa inmensa tentación de vivir sin tu presencia, pero asimismo, Dios, sentir la bendición de tu presencia en momentos difíciles. Oh Dios, en esta hora, gracias por este tiempo de reflexión, por esta semana que abrimos en nuestro corazón de manera especial, recordando tu precioso ministerio, recordando tu muerte
y tu resurrección, columna vertebral de nuestra fe. Porque si tú no estuvieras vivo, como dice Pablo, vana sería nuestra esperanza y seríamos los más dignos de que la gente tenga pena porque no tenemos esperanza. Permite que tu palabra nos cobije día a día en nuestros corazones, bendito Señor. Y permite, Padre, que el día de mañana podamos también reunirnos, oh Dios, y te rogamos, Padre, no sabemos las disposiciones de las autoridades, pero muchos de nosotros estamos planificando una reunión presencial para recordar tu preciosa muerte. Permite que se haga tu voluntad y permite que nuestros deseos de honrar tu nombre como iglesia podamos hacerlo para tu honra y para tu gloria. Gracias por este precioso tiempo, por la oportunidad de ser un pueblo en Cristo, de diferentes lugares, de diferentes trasfondos. Sin embargo, ser de una misma fe, un mismo sentir, un solo bautismo. Te damos gracias, Padre, por esta preciosa tarde y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén.